Hoy quería que habláramos de cuentos clásicos. Sé que es como una especie de nicho de literatura muy dedicado al público infantil, pero yo vengo aquí a reivindicar que no es solo para los niños y de hecho en mi caso yo no leí cuentos infantiles de niña, ni uno solo. Bueno, ya sabéis porque lo he comentado más de una vez que yo de pequeña no me gustaba leer. Pero bueno, sí que tenía esos cuentos y veía los dibujos y las imágenes básicamente. Y bueno, pues sí, me comí todas las películas de Disney que siempre me encantaron, pero más allá de eso nunca me puse realmente a leer ningún cuento clásico. Poco a poco, no sé por qué, realmente quizá por las bellísimas ediciones que salen siempre de cuentos infantiles, he ido haciendo acopio de libros ilustrados, de libros infantiles y poco a poco he empezado a leer esos cuentos y me he dado cuenta de que me gustan muchísimo. Especialmente los de Andersen. Quiero comentaros hoy pues algunos cuentos y algunos libros que me han gustado muchísimo y que os recomiendo, no solo para niños, sino especialmente para adultos, y no solo los cuentos clásicos, que hoy vamos a hablar especialmente de eso, pero también alguna otra manera de contar los cuentos clásicos, algunas otras historias de, bueno, cuentos de hadas o fairy tales, sin meternos dentro de lo que es el puro retelling, porque eso daría para otro vídeo que me gustaría hacer porque también me encantan esta especie de libros y novelas que están basadas en cuentos clásicos o cogen ideas básicas de estos cuentos y luego cuentan su propia historia, pero hoy quería centrarme más en los cuentos. Y el primero del que os quería hablar es esta belleza espectacular de Pulgarcita de Andersen. Está publicado por la editorial Edelvives y el ilustrador es Marco Mazzoni, y os voy a poner imágenes del libro por dentro porque es una belleza. Está ilustrado con lápices de colores y es que flipo que se pueda llegar a hacer esas cosas con lápices de colores, Dios mío. Este cuento realmente fue el que me hizo darme cuenta de que sí, que es que me gustan los cuentos infantiles, que no es que sea una cosa esporádica, sino que realmente los disfruto muchísimo, y especialmente me gusta la manera que escribe Andersen porque es muy distinta a la de los Grimm. Yo los Grimm, los hermanos Grimm, me llaman la atención y me resulta muy curioso, y lo raro que es compararlo con cómo nos han llegado los cuentos infantiles, cómo los conocemos hoy y lo diferentes que son de los cuentos clásicos iniciales. Pero Andersen tiene algo más para mí, y esa parte más literaria, tiene una manera de narrar sus historias que es una maravilla porque pone muchísimo detalle en los paisajes, los escenarios, en los personajes, que aunque bueno, pues en este caso por ejemplo de Pulgarcita, la protagonista es como una niña muy inocente, muy buena, muy dulce. No sé, logra que empatices bastante con ella, dentro que es un cuento súper cortito. Y la historia en sí me ha parecido tan bonita, de verdad. Yo la conocía lógicamente, de la película esa que hubo de animación que me encantaba también de pequeña, pero leerla, no sé, me ha gustado un montón. Esa manera en la que ella, gracias a su bondad, al final es por la que es rescatada, y es ella misma en ese sentido, ¿no?, la que se rescata y toma la decisión de escapar. No sé, me parece un cuento muy especial, me ha gustado muchísimo, y ese final, el último párrafo, me pareció súper original. No sé, si no habéis leído Pulgarcita, de verdad que os lo recomiendo muchísimo, y especialmente en esta edición porque es flipante, pero flipante. La admiración y fascinación que me supuso este cuento hizo que me comprara una edición que llevo 1000 años deseando, que es esta de The Little Mermaid and Other Fairy Tale Stories de Andersen. Es una edición de Folio Society, está en inglés. Yo Folio Society es que adoro todas sus ediciones, la verdad que es también una pasada de edición, es precioso, y estoy leyendo poquito a poco estos cuentos clásicos. Ya he leído el de la Sirenita, que me gustó mucho también, quizá no tanto como Pulgarcita, pero me gustó mucho también, y el de la Reina de las Nieves también me parece súper original. En fin, voy poco a poco con ellos, pero lo estoy disfrutando una barbaridad. Creo que son cuentos también, este libro de recopilaciones no son libros para mí, al menos para decirte, bueno, me voy a poner a leer aquí todos estos cuentos y ya, sino que te lees un cuento, pasan un par de días, de repente te vuelve a apetecer, te coges otro. Son como lecturas más para ir picando entre otras lecturas, al menos para mí. Y a mí ya os digo que me resulta algo muy evocativo, muy bucólico, todo ese ambiente mágico que saca Andersen, ese misticismo, esa especie de otra época, otro mundo, tan bien contado. No sé, es que me parece súper original y además que lo escribe súper bien. Así que nada, estoy ahora como en una fase muy Andersen. Por otro lado, ya os decía que los cuentos de los hermanos Grimm los empecé a leer antes. Este librito ya os lo he enseñado en algún vídeo, lo compré hace ya un par de años, y ya me lo he leído. Me gustó, pero no es como lo que siento con los cuentos de Andersen, que me parece que
como cuento es mucho más evocativo, más bonito, más... aunque ocurran lógicamente cosas muy duras y difíciles, no es un cuento de Disney, pero los hermanos Grimm yo creo que sus cuentos son más cortos y desarrollan menos a los personajes, es más de acción, de lo que ocurre, que está bien, me llama la atención, me gusta, pero no acaba de gustarme tanto en relación con Andersen. También tengo este librito que me parece también muy bonito de Cenicienta. Cenicienta es uno de mis cuentos infantiles de siempre, básicamente por la película de Disney, porque estaba obsesionada con ella. Pero ya os digo, esta edición me parece muy chula también. Viene con unas pequeñas ilustraciones, la verdad que muy poquitas. A mí me hubiera gustado que vinieran más ilustraciones porque son súper monas, pero son muy pocas. Y vienen los dos cuentos, el de los hermanos Grimm y Charles Perrault, que es lo único que he leído de Charles Perrault, con lo cual quiero leer más porque también creo que se parece un poquito más a Andersen que a los Grimm en ese sentido. Y bueno, es una edición curiosa por si os gusta la Cenicienta. Power to the Princess, que es un libro también muy curioso, me lo regaló una suscriptora hace ya bastantes meses. Me lo leí, me gustó y no sé por qué no he llegado a comentarlo por aquí, aunque por Instagram sí lo he comentado. Acordaros de seguirme por Instagram porque siempre pongo todo lo que voy leyendo por allí, además de por Goodreads. Y bueno, el caso, este libro nos viene perfecto para esa polémica que hubo hace muy poquito sobre los cuentos infantiles y cómo a veces se censuran. No solo los cuentos, a veces los clásicos también, lo cual es aterrador. Es algo que a mí me parece horrible, espantoso y alucinante que ocurra, porque no le veo ningún sentido. Quiero decir, no podemos olvidarnos de nuestro pasado ni de nuestra historia, porque simplemente nuestra manera de entender el mundo haya cambiado y nuestra sociedad haya evolucionado. No podemos, no sé, quemar todo lo anterior, sino que tenemos que aprender de ello y compararlo con nuestro mundo actual y ver cómo hemos cambiado y hacia lo que nos dirigimos. No sé, es como no estudiar historia, que es que no lo entiendo. A mí no me parece ni medio normal censurar un cuento, que es algo que además no es la primera vez que se hace, pero por otra parte me parecen muy interesantes esta especie de retelling, que son los cuentos contados de otra manera. Este lo que tiene especial es que hace mucho hincapié en el personaje femenino, un libro que además introduce personajes homosexuales, que trae valores más actuales, intenta normalizar ciertas cosas que todavía pues en el público infantil o en la literatura infantil no están normalizadas, todavía es como un paso que tenemos que dar. Entonces a mí este tipo de libros me encantan y me parecen súper adecuados para los niños, quizá más que para los adultos. Este, por ejemplo, yo no lo disfruté tanto por cómo estaba escrito, sino por la idea en sí, que me pareció muy original y que estaba muy bien llevada. Pero lo que os quería decir es que para mí es importante que si un niño lee este cuento, después lea también el original, o sea, que tenga los dos para comparar y pueda hacerse su propia idea y pueda entender las diferencias y hacerle comprender pues las diferencias entre las dos cosas y cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, para mí eso es muy importante, la reflexión y desde luego conocer los orígenes y conocer la historia original me parece primordial. Dejando eso de lado, quería recomendaros también alguna recopilación de cuentos y de relatos en ese estilo de cuento clásico, cuento infantil, tan estilo Grimm, Andersen, que me han gustado muchísimo. Por ejemplo, este de Complete Fairy Tales of Oscar Wilde. Oscar Wilde es un autor que me gusta muchísimo. Hace bastante que no hablo de él porque leí como muchísimos de sus libros y sus relatos hace tiempo ya, pero es un autor que me gusta un montón. Esta recopilación está en inglés, pero lo tenéis en español en diferentes ediciones. Y es que imita muy bien el estilo de Andersen y ese estilo de cuento de hadas clásico. Y siempre juega con una moraleja tan clara, tan que podemos, no sé, comprender de manera tan actual y tan cercana. Y es tan emotivos, todos sus cuentos son tan dulces y tan tristes a veces, pero tan bonitos, que os lo recomiendo muchísimo para niños y mayores, desde luego. Otro del que os he hablado hace poquito es este Vasilisa la Bella y otros cuentos populares rusos. Me hace mucha gracia porque también es muy del estilo como está narrado y todo a los hermanos Grimm. No es tan, no sé, evocativo como Andersen, pero a mí me parecieron chulísimos. Hay personajes que se repiten, que es algo que me gustó mucho. Por ejemplo, Baba Yaga sale en varios cuentos y más personajes. Y es que es genial porque tiene muchísimas cosas en común con los cuentos clásicos que nosotros conocemos de toda la vida, pero al mismo tiempo tiene muchísimo de esa cultura popular rusa que nos choca y que llama la atención.
y que es una maravilla y al menos a mí me hizo disfrutar un montón. Lo último que os quería recomendar es este cuento de hadas de Angela Carter. Como veis, estoy súper al principio. Este es un libro, bueno, ya veis que es mastodóntico, es súper gordito. Este también fue un regalo y bueno, me da un poco de rabia todavía tenerlo como tan al principio porque hace tiempo que me lo regalaron ya. Pero lo estoy disfrutando dentro de que lo cojo de Pascuas a Ramos porque me pasa un poco como los cuentos estos de Andersen, que no es que me apetezca ponerme todas las noches a leer un cuento, sino que tengo que estar como de humor para ello. Lo interesante de este relato es que recopila cuentos de hadas de todo el mundo. No son cuentos infantiles, ya os lo digo, son cuentos bastante para adultos. Y generalmente son muy cortitos, tienen 1 o 2 páginas cada uno. Son más bien como leyendas que les han llegado a diferentes partes de la población, del mundo, y eso me parece interesante. Angela Carter lo que ha hecho en esta recopilación es separar los relatos, dividirlos por temáticas entre comillas, y casi todos tienen de nuevo la figura femenina como muy marcada, pero ya os digo, ella no cambia el relato, simplemente lo recopila. Yo me esperaba otra cosa, pero una vez superado el shock, ya os digo que me parece interesantísimo porque lo de conocer cuentos populares de todas partes del mundo, de África, de Australia, de todas partes, pues es que a mí me parece que es muy enriquecedor y que, no sé, conoces un poco más los orígenes, ¿no?, de la humanidad en cierta manera. Te dicen muchas cosas de estas poblaciones, esos cuentos clásicos que tenían. Y nada, es un cuento que va a estar en mi mesita, yo creo, lleva ya desde noviembre o así, y ya veis que he leído muy poco, pero no sé, de vez en cuando me apetece, me leo un par, lo dejo, vuelvo. Es una lectura como interesante y curiosa. Y bueno, ya está. Eso es todo lo que quería comentaros hoy. Recomendaros enormemente los cuentos clásicos, especialmente los cuentos de Andersen, porque de verdad que yo estoy enamoradita de ellos y voy a seguir leyéndolos. Pero en general todos, que no os eche para atrás que sean cuentos infantiles, porque al final es que me parece que son súper poco infantiles realmente. Y aún así, yo recomiendo leérselos a los niños un poco mayores, se pueden sorprender, pero no sé, me parece estúpido esta sobreprotección exagerada con los niños. Ya lo he dicho en más de una ocasión, a mí me parece contraproducente y que va a generar niños burbuja, que cuando explote esa burbuja va a haber la de Zeus, pero bueno, en fin, recomendadísimos. Andersen, Green, todos estos cuentos de diferentes partes del mundo, yo soy muy fan y espero que les deis una oportunidad. Comentarme abajo, por favor, qué os parece todo esto de lo que hemos hablado. Sería súper interesante que comentáramos también sobre el tema de censurar los cuentos infantiles, qué opináis. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos pronto y adiós.